Si eres entrenador personal o nutricionista, si vendes por videollamada o por llamada, seguramente te enfrentes a una serie de problemas que ya has identificado, si no, no estarías viendo este vídeo. Por ejemplo, que puede ser que vendas y no sepas por qué, es decir, no tienes el control, que a la hora de decir el precio te pongas muy nervioso, que cuando una persona no entre o te bloquee o te diga que sí y luego no entra. Es decir, hay una serie de inconvenientes que te hacen no disfrutar del todo del proceso como te gustaría, porque no entiendes qué es lo que está pasando y te gustaría mejorarlo, obviamente. Sé que la consecuencia será que factures más, pero ahora mismo tu intención del todo no es facturar más, sino es primero comprender mejor qué es lo que está pasando para poder tener más control, para poder vender más y en consecuencia facturar más. Bueno, este vídeo va sobre eso, sobre que únicamente metiéndonos en el gremio de entrenadores personales y de nutricionistas, que es exactamente uno de los gremios que más toco desde hace años en videollamada de venta, qué es lo que se está fallando, qué es lo que deberías estar haciendo, cuáles son las cosas que te están pasando y los porqués. Vamos a ver hoy una serie de puntos súper importantes. No te voy a decir que el último es más importante, porque los más importantes son todos. Estos no son vídeos que yo haga para retenerte, ni muchísimo menos, ni darte ganchos para que te quedes todo el vídeo. Míralo si quieres, no lo mires si no quieres. Estos minutos que voy a invertir aquí para ti son valiosos desde el minuto 1 hasta el minuto lo que dure, así que bueno, eso está bajo tu responsabilidad. Yo de eso no me hago cargo. Yo de lo único que me hago cargo es de ponerte a tu disposición todo el valor posible para que aprendas a disfrutar cada videollamada que haces, entendiéndote mejor a ti, entendiendo mejor a la persona que tienes enfrente y en consecuencia disfrutando del proceso, ganando más dinero, siendo mejor, más abundante, siendo más feliz y llevando la vida que quieres. Esa es un poco la historia. Bien, bueno, vamos al grano. No me voy a demorar ni muchísimo menos, voy a ir como siempre al grano. Bueno, me voy a poner pequeñito por aquí como siempre y vamos a darle caña. Bueno, aquí me he apuntado 4 puntos que son importantes que quiero tocar para que no se me olviden, sobre todo porque ya sabes que no suelo tener un orden en cada vídeo, hablo conforme me apetece y conforme siento, pero oye, he dicho, mira, me voy a apuntar por lo menos los puntos para que los tengamos y vayamos en orden. Bien, como entrenador personal o como nutricionista, está claro que ni eres vendedor, ni eres neurocientífico, ni eres analista de conducta. Eres entrenador personal o eres nutricionista, y ese es tu oficio, aunque se te pueda dar bien vender o aunque se te puedan dar bien las personas, es lógico. Pero tu oficio es ayudar a las personas desde otra área, desde un área más física, desde un área también más mental, pero bueno, alejada del término de la venta. Eso hay que tenerlo claro, que quien es entrenador, que quien es nutricionista, y todos los fallos que cometes son fallos absolutamente normales, porque no eres un vendedor ni eres un analista que sepas qué hacer ni por qué hacerlo en cada momento. Así que esa presión te la quitas ya desde un primer momento. Como bien sabes, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de ventas, soy analista de conducta, estudio sinergología, lenguaje no verbal no consciente, y me formo con neurocientíficos a lo largo de todo el año para contrastar y estudiar lo máximo posible dos perspectivas: la ciencia y la neurociencia con la venta. ¿Cómo piensa quién vendo? Para poder ayudarlo muchísimo mejor y controlar mucho más el proceso y disfrutarlo yo también. Bueno, aquí he apuntado 4 puntos que son importantes, que son los 4 puntos que vamos a estar sobre el día de hoy si eres entrenador personal o si eres nutricionista y si vendes por videollamada. El punto número 1, que es la resistencia al problema, vamos a verlo. El segundo, número 2, que hablas cuando no toca, el síndrome del experto. El punto 3, tu servicio no es lo más importante, aunque te hayan vendido que sí lo es. Y el punto número 4, la diferencia entre querer y necesitar, que muchas veces, y tú no te das cuenta, completas frases. Vamos a hablar de término completar frases, qué es, por qué, y al final del vídeo sobre todo lo que quiero es que entiendas muchísimo mejor qué es lo que pasa, en qué es lo que fallas y cuáles son ya los siguientes puntos que tienes que empezar a mejorar, porque solo voy a hablar de cosas que sean importantes para nutricionistas y para entrenadores personales, aunque si vendes otra serie de cosas seguramente te puedas ver identificado, ¿vale? Bueno, vamos allá. Bien, vamos a empezar con el punto número, resistencia al problema. Como entrenador personal o como nutricionista, ya hemos dicho que no tienes por qué ser vendedor, ni esto se te tiene por qué dar bien. Ahora bien, tienes que saber y tienes que entender cómo piensa quien tienes enfrente para poder simplemente controlar mejor el proceso. Bueno, la resistencia al problema. ¿Qué es eso y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Bueno, a la hora de que una persona contrate un servicio, vamos a hablar de entrenamiento, de nutrición, tenemos que tener en cuenta un parámetro. Vamos a imaginarnos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por aquí y vamos a poner resistencia al problema.
Bien, esto es sencillo de entender. La resistencia al problema, vamos a imaginarnos que tenemos aquí una barrita, un gradiente, bien, que tenemos diferentes números. Vamos a poner del 0 al 100, ¿vale? Entonces, a lo que se llama comúnmente cualificación, es decir, si yo te pregunto, de 10 llamadas que tienes, ¿cuántas son cualificadas? ¿Sabes decirme lo que es una persona cualificada? Bueno, vamos a empezar por ahí, por lo más sencillo. Una persona cualificada es aquella a la que tenga una serie de factores que tú resuelves. Así de simple. Si una persona quiere, por ejemplo, perder peso, pero tú te dedicas a personas que lo ganen, no está cualificada, aunque tú creas o sepas que le puedes ayudar. Bien, seguramente como nutricionista o como entrenador, si ya estás avanzado, venderás tus servicios al menos por 400, 500, 600, 700, 800, 900 euros al trimestre. Bien, la primera cosa que tienes que saber es que, y lo vamos a poner por aquí, antes de nada, lo que tú vendes no es para todo el mundo. Bien, esto es muy importante. Muy importante. Lo que vendes no es para todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Si vendes un servicio de 700 euros al trimestre, de 600 euros al trimestre, de 1000 euros al trimestre, tienes que entender que no todo el mundo está dispuesto a pagar eso, de partida. Una persona que se quiere quitar 2 kilos y que ha estado toda su vida viendo vídeos de YouTube para ir a entrenar, medianamente sabe y quiere perderse esos michelines que tiene, pues seguramente la mayoría, a nivel estadístico, un servicio de 700 euros, pues seguramente le venga grande. ¿Por qué un servicio vale 700, vale 800 euros al trimestre? Bueno, porque se dan una serie de características que son una serie de puntos claves que para el prospecto o para la persona que quiere resolver su problema son válidos. Bien, eso denominamos el valor percibido. ¿Cuánto valor percibido hay en cada videollamada? Bien, cuando hablamos de la resistencia al problema, imaginaos una persona que quiere perder 20 kilos, da igual que sea nutricionista o entrenador, va para estos dos gremios. Tenemos que entender que si una persona está contigo en una videollamada, supuestamente es porque tiene que tener un problema que quiere resolver. Es decir, piensa que nosotros llamamos problema a algún factor a lo largo de nuestra vida que nos interfiere, nos condiciona, nos afecta nos afecta a la hora de seguir nuestro día a día. Si a ti te duele la rodilla, el dolor de rodilla, ¿cuándo llega a ser un problema? Cuando ese dolor de rodilla te hace que tú a lo largo de tu vida no hagas cosas que antes hacías, si no, no sería un problema. Sería simplemente una molestia. Me duele la rodilla. ¿Cuándo realmente vas al médico a que te resuelvan el dolor de rodilla? Cuando realmente a lo largo de tu día a día no puedas hacer ciertas cosas que antes hacías por culpa de ese dolor de rodilla. Entonces llega a ser un problema porque ya es un condicionador. Ya está actuando de mediador a lo largo de tu vida, a lo largo de tu día a día puedes hacerlo o no puedes hacerlo por este factor. Ahí es donde es un problema. Cuando afecta, cuando tiene una consecuencia negativa directa en tu día. Bien. Esa consecuencia directa a lo largo de nuestro día a día depende de la intensidad del problema o de lo que le afecte a la persona en sí, porque hay algunas personas que 5 kilos le pueden tener una consecuencia muy grande y hay personas que 5 kilos tienen una consecuencia muy ligera. Sin embargo, hay gente que 20 kilos de sobrepeso tiene una consecuencia muy grande y 20 kilos de sobrepeso tiene una consecuencia muy baja. Bien, tienes que entender la resistencia del problema. Entonces, dicho esto, una persona que entra contigo en una videollamada, si nosotros tenemos que tener el grado de cualificación a través de esta pregunta, ¿no? ¿Esta cuestión te afecta negativamente a lo largo de tu día a día? O sea, hay que entender esa pregunta. Si nosotros entendemos que para una persona común que venga con nosotros en una videollamada, yo le hago esta pregunta y me dice, no mucho, vamos a poner que está en torno aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí este medidor, está en torno aquí. ¿Qué significa? Bueno, que si yo vendo un servicio de 700 euros al trimestre y para esta persona ese problema no tiene una consecuencia negativa directa a lo largo de su día a día, hay que entender que las soluciones que busque serán soluciones, vamos a hablar de una forma más sencilla, son soluciones más básicas. ¿Por qué? Porque todavía mi dolor de rodilla no me impide coger la bicicleta que cojo todos los domingos, no me afecta a nivel negativo, simplemente es algo que tengo ahí que me causa determinadas molestias en algunos momentos, pero lo que yo voy a poner para solucionar ese problema no es tanto. Bien, entonces esto de comprar, vender es un juego. Vamos a imaginar una balanza por aquí, ¿bien? Entre lo que me incita a comprar, lo que pesa y lo que no pesa.
Bien, entonces, tengo que entender que si hay una resistencia al problema menor, si hay una resistencia al problema baja, es decir, las consecuencias negativas de esto que me pasa es muy bajo en mi día a día, los argumentos que pesen para poner lo que yo tengo que poner a la hora de solucionar mi problema, vamos a poner 700 euros. ¿Qué sucede? Si yo tengo que poner 700 euros, soy un individuo normal, bien, 700 euros para público general, si no te dedicas a público premium, público general, cuando digo público general, es una persona que gana 1.500, 2.000, 2.500, 1.000, el dinero que sea, o sea, una persona promedio, bien. Esos 700 euros, cuando yo pago, ya sabemos que está más que demostrado que se genera dolor en nuestro sistema límbico en la parte de la ínsula, pero no me voy a detener sobre eso. Pero simplemente hay que saber que cuando yo pago, estoy quitándome, ¿de acuerdo? Por eso se genera aversión, se genera miedo normalmente cuando pagamos y tenemos incertidumbre. No queremos que sea una mala decisión, porque cuando pagamos estamos perdiendo de algo que ya tenemos, y además es un perder muy preciado, porque el dinero es lo único que intercambiamos por el tiempo, entonces valoramos mucho nuestro tiempo, es lo único que tenemos, y dar 700 euros para nosotros, ¿de acuerdo? Es algo que es importante. Pero claro, el dinero es relativo. ¿Por qué el dinero es relativo? Porque depende, porque 700 euros, que es caro o barato, depende de qué, del gradiente de tu problema. Por ejemplo, una familia, un padre, un niño y una mujer. Padre, madre e hijo. Ese hijo, desgraciadamente, tiene una enfermedad rara, ¿bien? Que solamente hay un tratamiento en Estados Unidos que valga 1 millón de euros. Porque ese padre y esa madre no se plantean si eso es caro o barato, sino simplemente van a la solución del problema. ¿Por qué? Porque si comparan la vida de su hijo con el problema, con la vida de su hijo con el dinero, verán que eso no se compara. O sea, no hay dinero que valga la vida de mi hijo. Por eso yo intento buscar todo lo que sea posible para que mi hijo realmente tenga esa solución, ya sea a través de crowdfunding, ya sea a través de publicación en la televisión, ya sea a través de trabajar mucho, lo que sea, ¿bien? Entonces hay que entender esto por esta parte, que yo cuando digo que de los 700 euros, me refiero a que lo mires en perspectiva, que esos 700 euros para nosotros, ¿de acuerdo? Significan para la mayoría, pero claro, nosotros estaremos dispuestos a perder, a dar, cuando tengamos mucho que recibir. La vida de un hijo es mucho que recibir. Es todo para un padre y una madre. Es decir, el gradiente del problema para esta persona está en el 100%. Necesitan mucho. Y para necesitar mucho, cuando necesitan mucho porque tienen un gran problema, están dispuestos también a dar mucho. Pero cuando yo realmente necesito poco, 5 kilitos que me sobran, que tal y que cual, bueno, yo con un par de vídeos de YouTube, con una dieta, con tal y que cual me es suficiente. Cuando yo necesito poco de la persona que tengo enfrente, no puedo ni estoy dispuesto a dar mucho. Ahí es donde viene el desequilibrio del balance del valor percibido. Lo que yo percibo no está a la altura de lo que yo demando. ¿Bien? Entonces hay que entender esta parte al 1000 que yo no puedo venderle a todo el mundo. Yo solo me voy a centrar y de verdad tienes que ser muy estricto con esto. Si vendes tu servicio trimestral por 500, 600, 700, 1000, 2000, el dinero que sea, pero por encima de los 500 euros aproximadamente, tienes que entender que no le puedes vender a todo el mundo, que todo va a depender del gradiente de la resistencia al problema, ¿bien? Entonces, una persona que esté dispuesta o que necesite poco, estará dispuesta a dar poco. Es así, en la mayoría de las cosas. Ahora, el que yo necesite poco no quiere decir que yo, por ejemplo, una persona que quiera perder, vamos a poner por aquí, vamos a quitar esto de aquí. Imaginaos, una persona que quiere perder 5 kilos. Quiero que entiendas esto muy bien. Que quiere perder 5 kilos. Bien, uno puede pensar, bueno, perder 5 kilos, normalmente la resistencia al problema será baja, porque bueno, son pocos kilos. Bien, eso no depende de, y tengo que ponerte aquí, que no es igual al gradiente de la resistencia del problema. Porque yo quiero perder 5 kilos, a lo mejor pueden ser pocos kilos para ti, pero estos 5 kilos tienen una consecuencia negativa muy fuerte en mi vida. ¿Cuál es esa consecuencia negativa muy fuerte en mi vida? Pues no lo sé. Por ejemplo, que me acabo de divorciar, que yo siempre me he visto de puta madre, siempre me he visto súper bien, me acabo de divorciar y ahora para mí es importante volver a encontrar pareja y yo ahora mismo con estos 5 kilos pues no me encuentro bien, y eso ha hecho de que yo ya deje de relacionarme con gente o con mujeres o con hombres, con lo que sea,
para, en fin, para volver a tener pareja. Y eso me afecta y me hace yo tener menos relaciones sociales y quedarme más tiempo en casa. Y eso me duele y son simplemente 5 kilos. Pero tú no eres nadie, o sea, para juzgar eso, ni yo tampoco. Por eso digo que da igual el kilo, da igual lo mucho o lo poco que sea. Lo importante es entender el gradiente de la consecuencia del problema, sobre todo negativo, en su día a día. Mientras más necesite, es decir, mientras el gradiente sea más alto, más voy a estar dispuesto a dar. Es decir, dinero, tiempo. ¿Vale? Muy importante. El gradiente de la resistencia al problema. Todo se entiende, voy a dejar este primer punto. Todo se entiende con el 0 a 10, el 0 a 100 entre una persona que tiene una consecuencia muy bajita y entre una persona que tiene una consecuencia muy alta. Como por ejemplo el padre, la madre y el niño que tiene una enfermedad rara que tienen que ir a resolver esta cuestión a Estados Unidos y el tratamiento vale 1.000.000 de euros. Depende de la resistencia al problema. ¿Vale? Bien, perfecto. Vamos a poner por aquí punto de resistencia al problema. Check. Vámonos al punto 2. Hablas cuando no te toca, el síndrome del experto. Bueno, esto también es algo muy extremadamente común, ¿bien? Nosotros tenemos que diferenciar en una videollamada de venta que vamos a tener 4 partes, ¿vale? Una primera parte, digamos que es una primera, vamos a poner por aquí, primera toma de contacto. Un segundo punto en el que nos dediquemos a escuchar y preguntar. Un tercer punto que nos dediquemos a explicar la solución del problema. Y un cuarto punto, digamos que en el que se toma la decisión. ¿Vale? Bien. Estos 4 primeros puntos, estos 4 puntos son muy importantes mantener el orden de cada uno y no solaparlos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una fase 1 en la fase 2, ni la fase 2 en la fase 3, o sea, ni puedo decirle a una persona que tome la decisión cuando después de la primera toma de contacto, ¿de acuerdo? Esto sigue un orden. Bien, que es, tengo un contacto contigo, te pregunto qué te pasa, entiendo tu problema, te doy la solución al problema, se toma la decisión. Bien, es fácil de entender, muy bien. Bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en lo que pasa en este punto. ¿Bien? ¿Qué hemos puesto? Hemos puesto que hablas cuando no te toca. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sobre todo en esta parte, en la parte en la que únicamente te tienes que limitar a preguntar, cuando digo preguntar es, hago preguntas correctas para obtener información que necesito. ¿Información que necesito para qué? Para entender el gradiente del problema y darle una solución concreta a mi prospecto. Que es en este caso, oye, pues, ¿cómo te afectan estos 20 kilos? ¿Cuánto tiempo llevas con estos 20 kilos? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, un error que se comete normalmente en el gremio de entrenadores y nutricionistas es tratar de cuando una persona te está contando sus problemas, te está contando lo que le pasa, que tú normalmente en ese momento sueles interrumpir y no te das cuenta y sueles decir cosas como ya totalmente normal, mira, eso que te pasa es algo totalmente común, porque el tema de que no logres hacer las comidas que quieras a lo largo del día, porque te pones a darles una serie de explicaciones al prospecto simplemente para validar o para hacerle ver a la persona que tienes enfrente de que eso de lo que te está comentando tú lo controlas, tú sabes de lo que estás diciendo, ¿no? Sin embargo, no te das cuenta que de varios factores, ¿bien? No te das cuenta de varios factores. Primero, interrumpes en el momento que no toca. Por ejemplo, si una persona está hablando de sí misma, está hablando de sus problemas, déjala que hable. O sea, no tienes que cortarla para tú explicarle lo que le quieras explicar. ¿Por qué? Porque no me voy a poner técnico, ¿de acuerdo? No me voy a poner técnico. Hay un principio psicológico que en otro vídeo hablaremos de eso detenidamente, que cuando una persona habla de sí misma es importante entender que la capacidad de escucha también disminuye. Por tanto, seguramente si te paras a analizar una videollamada que has hecho y cuando la persona te está contando sus problemas en la fase 2 de escucha, tú le estás preguntando y la persona te dice A, B, C, D, E, y tú le dices, claro, porque A, B, C, D es normal, y la persona te dirá, claro, ya entiendo, punto, ya está. Y sigue hablando de lo suyo, porque no le importa tu opinión en ese momento, tan solo quiere sentirse escuchada, sentirse expresada. Y es importante que no interrumpas, ¿de acuerdo? Porque cuando estás interrumpiendo, no solo estás empeorando lo que la persona te está diciendo, sino que estás perdiendo información. Estás perdiendo información. Muchos de vosotros creéis o pensáis que sabéis escuchar, pero realmente cuando yo sé escuchar es como si yo tuviera a un amigo el que me llame un día y me diga, oye Pablo, mira, tengo la clave secreta de una caja fuerte que tiene 5 millones de euros. Está atento a lo que te voy a decir porque son varias palabras. Eso es escucha. Mientras estás simplemente oyendo y lo único que estás pensando es, oye,
le estoy haciendo una pregunta, me está respondiendo, pero estoy pensando a la vez en la siguiente cosa que le voy a preguntar. Entonces eso no tiene sentido. De hecho, cuando tú normalmente... Esto se llama síndrome del experto, ¿vale? Vamos a poner por aquí, síndrome experto. Cuando tú normalmente interrumpes o tratas de validar al cliente para que entienda que tu control sabe de lo que tú estás hablando, tienes que entender que normalmente en esos momentos estás más pensando en lo que tú le vas a decir que en escuchar lo que le pasa verdaderamente al prospecto. Trata de escuchar. O sea, limítate a hacer lo que cada parte requiere. Primero, la primera toma de contacto, ¿qué tienes que hacer? Pues intentar que la persona se sienta lo más cómoda posible. Lo segundo, ¿qué tienes que hacer? Obtener información de calidad a través de las escuchas y a través de las preguntas. Tercero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que explicar la solución al problema. Tienes que generarle ese punto al cliente que diga, vale, perfecto, sé que eso es para mí. Y en la cuarta, simplemente limitarte a tomar la decisión. No hay más, o sea, no mezcles. Hay un error muy común que es mezclar entre 2 y 3 y 3 y 2. Y luego al final, ¿qué pasa? Que me pongo ya a decirle tantas cosas y a preguntarle tantas cosas que luego cuando llega la parte en la que le tengo que seguir haciendo preguntas, ya pienso, bueno, si se lo he preguntado, y ya empiezas en un bucle absoluto y una bola de nieve de la que no se puede escapar. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Evita el síndrome del experto, limítate a escuchar y a preguntar, no juzgues, no saques conclusiones, deja que el prospecto hable y pregunta sobre lo que habla. No te limites a intentar validar la opinión del prospecto para hacerle ver que tú controlas de lo que controlas. No, eso trata de hacerlo en la fase número 3, punto, ya está, no te líes más la cabeza. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Venga, fase 2, bien. 3. Tu servicio no es lo más importante. Bueno. Nos vamos a meter aquí en un jardín impresionante, ¿vale? Voy a poner por aquí. Grande. Tu servicio, es decir, lo que vendes, no es lo más importante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que tu servicio, lo que tú vendes, no es lo más importante? Bueno, esto es un tema bastante controversial, lo digo en serio, bastante controversial. A ver, vamos a ver cómo lo podemos explicar de una forma sencillita y que se entienda. Bien, en el mundo del entrenamiento y en el mundo de la nutrición hay un problema, y es que, claro, el entrenador, tú que me estás viendo si eres entrenador o nutricionista, me da igual, tú sientes que tú estás creando una obra de arte. Es decir, cuando te ponen y te dicen, oye, venga, crea tu servicio, venga, ¿de qué partes cuenta? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tal, como cual? ¿No? Tú en ese momento sientes y dices, guau, estoy creando la mezcla explosiva, todo lo que sé, todo mi conocimiento va aquí, y esto va a permitir ayudar a muchas personas. Bien, perfecto. Claro, como tú lo quieres hacer bonito, precioso, lo quieres hacer magnífico, lo quieres hacer llamativo, lo quieres hacer... Le empiezas a poner nombres y cosas a todo lo que haces, pues bueno, mientras menos se entienda mejor. Mientras más complejo suene, mejor. ¿Por qué? Porque la persona, cuando yo le diga a la persona entrenamiento metabólico de no sé qué, no sé cuánto, y pim, va a decir, wow, yo eso lo quiero. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente? Bueno, lo que pasa verdaderamente es, y por lo que te digo que tu servicio no es lo más importante, es porque lo más importante de todo siempre es tu cliente. Siempre. Repito, lo más importante de todo siempre es tu cliente. Ni importas tú, ni tu servicio, ni lo que venda, no. Lo más importante siempre es tu cliente. Y lo segundo más importante es cómo lo que tú haces puede resolver lo que el cliente quiere. Punto. Ya está, se acabó. No hay más. Entonces, basándonos en eso, en que lo más importante es de tu cliente y lo segundo más importante es resolver, adaptar lo que tú haces a lo que tu cliente quiere, hay que entender que mientras más complejo lo haga, es decir, mientras más piense en mí, mientras más piense en mi servicio, en hacerlo bonito, más difícil y más complejo será para mi cliente, porque habrá una diferencia abismal entre lo que el cliente quiere y lo que tú propones. Tu servicio no es lo más importante, ¿por qué? Porque tu servicio en sí no tiene valor. El único valor que tiene tu servicio es cuando hace algo por alguien. Por lo tanto, aquí en la ecuación lo importante no es lo que haces, sino que eso que haces para esa persona sea importante y le genere un resultado. Entonces, no te puedes centrar en hacer bonito tu servicio. Te tienes que centrar en hacerlo efectivo, hacerlo simple. Es decir, hay que entender que a nivel de neurociencia los periodos de proceso de atención no es lineal. El cerebro de tu cliente no te va a atender los 10 minutos que le estás explicando tu servicio, los 5 minutos, el tiempo que sea. No va a estar prestando atención de una forma lineal. No, para nada. Lo único que va a hacer es va a fortalecer en inicios, en momentos en los que sienta que hay algo para él o momentos en los cuales finales. Entonces,
limítate en la fase de explicación de tu programa a entender que tu servicio no es lo más importante, dando protagonismo a lo que para tus clientes sí que lo es, y teniendo en la cabeza simplemente una cosa: mi cliente es lo más importante siempre. Entonces, eso va a favorecer el qué va a favorecer. Va a favorecer que todo lo que digas, todo lo que hagas, va a ir en función de lo que para tu cliente es importante. Por tanto, si yo sé que mi cliente no va a atender durante todo el momento, tengo dos soluciones. Una, o se lo hago corto, sencillo, breve. O dos, lo que digo, aunque lo haga más extenso, se lo vinculo a todo lo que el cliente quiere o todo lo que para mi cliente es más importante, para que mantenga la atención. Porque si mantiene la atención, va a obtener buena información, y si mantiene buena información, va a saber qué es lo que hay para él, y va a poder tomar la decisión de una forma segura, sin riesgo. Es sencillo de entender. No que ocurre todo lo contrario. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? Yo. Quien no vende es que es egoísta. Muy egoísta. Lo siento que te lo diga así, de verdad. Lo siento de corazón. Pero quien no vende es que es muy egoísta. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque si yo a mi servicio le pongo nombres complejísimos, lo hago complejo y vendo a todo el mundo, le digo a todo el mundo lo mismo, estoy pensando más en mí, en mi servicio, en lo que yo digo, en lo bonito que lo hago, más en la persona que tengo enfrente. Y así no vas a vender una puta mierda nunca. De verdad, que no eres lo más importante. Ni aquí yo soy lo más importante. Lo más importante de aquí soy yo. No, es lo que estoy diciendo, y más todavía. Lo que estoy diciendo para ti te beneficia. Eso es lo más importante. No yo. Puedo ser yo, puedo ser otra persona, puede ser otra cosa, puede ser lo que sea. Otra cosa es que te influya positivamente la forma que yo tengo que comunicar, expresarme, mis valores, tal. Pero aquí lo único que importa es de lo que tú saques para ti, y eso es lo que te haga mejorar. No hay otra cosa más importante aquí. Normalmente hay perspectivas demasiado egoístas, y ya ni te digo de las personas que cuando no cierran se enfadan con la persona que tienen enfrente porque no han tomado la decisión. ¿Perdona? De verdad, un poquito más de humildad. Que no... Tío, que si una persona no toma una decisión contigo, el único responsable de vender eres tú, y el único responsable de no vender eres tú. Punto. Ya está, se acabó. ¿Se acabó? No le des más vueltas. Mira tus adentro. Haz un proceso de autoanálisis, de autorreflexión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué preguntas? ¿En qué estás pensando? ¿Lo único que te importa es el dinero? O sea, párate a pensar. ¿Por qué la mayoría de personas no hacen eso? Porque se topan con una realidad. ¿Qué realidad? Ver lo que verdaderamente está pasando. Y eso duele. Porque afecta al ego. Bien. Bueno. Último punto. Estoy dando caña, Hoy estoy dando caña. Bueno, último punto. ¿Dónde lo teníamos? Por aquí. Vamos a poner este check. Vámonos al último punto. Querer VS, necesitar no completar frases. Bueno, vámonos a un apartado simple. Bien, vamos a poner por aquí. Querer versus necesitar. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a poner además el necesitar en rojo y el querer en verde. Y ahora me vas a entender por qué pongo cada uno de cada color. Bueno, querer necesitar. Bien, como entrenador y como nutricionista tienes que entender varias cosas. Y es que una persona que llega a ti con un problema, ese problema, obviamente, el prospecto no sabe la solución, si no, no estaría ahí contigo. Bien, pero tiene una serie de preferencias. Vamos a entender preferencias. Bien, ¿qué significan preferencias? Simplemente son algunos puntos que para la persona son importantes a la hora de tomar esa decisión. Tú cuando vas a comprar un coche, tú no sabes cómo el coche, como el coche acciona el embrague, el doble embrague, el freno motor, el tal. No tienes ni idea, a no ser que seas mecánico. Pero tú tienes unas preferencias, es decir, tú más o menos sabes cómo quieres el coche. Grande, pequeño, con asiento de cuero, con Android Car Auto, con tal, con cual, con espacio. Tienes unas preferencias. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, una persona que quiere perder 20 kilos no sabe cómo perder esos 20 kilos, o tiene una idea, pero no sabe claro, porque si no está contigo en la videollamada, pero tiene unas preferencias. ¿Cuáles son esas preferencias? A lo mejor no esforzarse tanto. O, por ejemplo, no quitarse de su cerveza. Vamos a poner la cerveza, que esto es muy común y lo he visto en muchas videollamadas de muchos clientes. ¿Qué ocurre? Que claro, que tú como profesional, tú entiendes que, a ver, si una persona quiere perder 20 kilos y no quiere dejar la cerveza, a ver, ¿qué estás haciendo? Tú lo que necesitas, ¿qué es? Tú necesitas un plan de 6 meses intentando hacer ejercicio de lunes a viernes para tal. Bien, eso es lo que la persona necesita. Pero normalmente va en contraposición con lo que la persona quiere.
Hay veces que es coherente y la persona quiere tomar la decisión, le es factible, y hay veces que es incoherente, es decir, que esto no es igual a lo que la persona, a sus preferencias. Por tanto, este punto es muy breve. Tienes que entender que para nosotros no consiste en hacer únicamente lo que diga mi cliente, sino simplemente en entender lo que una persona quiere. Y cuando entiendo lo que una persona quiere y sé lo que necesita, trato de hacer un camino para que realmente se adapte con sus preferencias. A las personas hay que darles lo que quieren y luego, cuando compren, hay que educarlas conforme a lo que necesitan. Ahí es donde está el motor de esto. Pero yo no puedo pretender darle a una persona lo que necesita cuando lo que quiere es opuesto. Entro en conflicto, entro en contraargumentación, y aquí es el lugar más hostil para poder generar un convencimiento y para poder generar una propia venta. Bueno, minuto 30, nos despedimos con esto. Estos han sido los 4 puntos. Fíjate, normalmente que la gente deja lo mejor para el final, lo mejor lo he puesto al principio y lo más normalito para el final. Así soy, ¿de acuerdo? Si has visto estos 31 minutos completos, vamos, enhorabuena. Eso significa que estás aquí por algo. Nada, decirte que si te gusta este contenido, que le dejas like y que te suscribas, porque me ayudas enormemente. Y decirte también que próximamente van a haber sorpresitas, bien, bastante sorpresitas. Ya estoy aquí maquinando una serie de cosas, así que espero que lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el capítulo 12, el que viene. Besos, nos vemos la semana que viene. Adiós, chao.